¿Y si te digo que existe una traducción del infame Necronomicon que ha traspasado las barreras de la ficción para convertirse en la base espiritual de una secta real que todavía perdura hasta nuestros días? ¿Que no te lo crees? Pues permíteme que te cuente el increíble caso del Cultus Maleficarum, un grimorio gestado en el 1940 dentro de la imaginación de un escritor escasamente conocido y que como nosotros se había enamorado de la obra de nuestro gran maestro Howard Phillips Lovecraft, porque este libro ficticio terminó transformado en un texto de culto para algunos iluminados del mundo real que quisieron poner en práctica sus heréticas advertencias. Pero ¿qué puede hacer que un manuscrito de ficción se vuelva tan irresistiblemente atractivo como para fundar una secta real sobre él? Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de la insólita historia del manuscrito de Sussex, el Cultus Maleficarum, el grimorio de ficción que se convirtió en la Biblia de una secta. El primero en mencionar el Cultus Maleficarum dentro del universo de los mitos de Cthulhu fue nuestro amigo August Derleth, en el relato de 1949, El Testamento de Claiborne Boyd. De hecho, en el capítulo de hoy vamos a tener una sobredosis de August Derleth. Bueno, la realidad es que Derleth no llegó a mencionarlo con el nombre original, el Cultus Maleficarum, sino como el manuscrito de Sussex, además sin aportar ninguna referencia histórica anterior que nos hiciera pensar a qué se estaría refiriendo. Y esto lo hizo así porque años antes Derleth había recibido una propuesta de su amigo Frederick Lee Pelton, un joven escritor de Nebraska, el cual aseguraba haber escrito una traducción apócrifa del Necronomicon influida por el grimorio real de la Santa Inquisición, el Malleus Maleficarum, y a la que terminó denominando en consecuencia como Cultus Maleficarum. Por aquellas fechas, como Derleth ya tenía fundada su editorial Arkham House, consideró la posibilidad de añadir el libro de su amigo al catálogo de las próximas publicaciones. Y una estrategia que solía usar con regularidad era incluir en sus propios relatos ciertas pistas que despertaran el interés de los lectores en aquellas obras que él mismo tenía intención de publicar más adelante. Fue así como Derleth lo mencionó en el relato que antes os adelanté, El Testamento de Claiborne Boyd, antes incluso de leer el Cultus Maleficarum, basándose solo en la confianza que tenía en Pelton como autor de ficción extraña. Y es que Fred Pelton había concebido el Cultus Maleficarum como una traducción inexacta de un fragmento específico de la versión latina del Necronomicon, que es la de Olaus Wormius, que se entiende fue de las más completas de todas. La cuestión es que esta nueva traducción habría sido realizada por un tal Fredericus Primus, barón de Sussex, en 1597, en respuesta a la publicación un siglo antes del Malleus Maleficarum, porque Pelton aseguraba que de alguna manera todo ese conocimiento había logrado integrarse en las creencias de las brujas durante la Edad Media, un hecho que habría permeado en las páginas de ese mismo Malleus Maleficarum, más popularmente conocido como el Martillo de las Brujas, que como antes os indiqué, sí se trataría de un grimorio cristiano real usado por la Santa Inquisición. Pues bien, la verdad era que aquella traducción resultaba bastante controvertida, y es que los lectores beta que sí la habían leído con anterioridad, porque os recuerdo que todavía no se había publicado, manifestaban que la obra resultaba incoherente, incluso absurda, y que no respetaba para nada la filosofía del cosmicismo original de Howard Phillips Lovecraft. Y en cierto sentido era verdadero, porque es que el autor quiso hacerlo así, en mi humilde opinión muy posiblemente como un simple ejercicio de creatividad. Y como nuestro gran maestro teorizaba que todos los traductores del Necronomicon habían perdido la razón, de forma que las inconsistencias en las diferentes traducciones resultaban una parte esencial de todas las versiones, ¿dónde estaría el problema? Y para más INRI, ¿cómo podría afectarle a Derleth el publicar algo relacionado con los mitos, cuyo contenido podría pegarle una patada al horror cósmico tal y como lo había concebido el gran maestro? ¿Me? Pues sí, si os digo que el propio Derleth decidió no publicarlo a pesar de haberlo anunciado en un relato anterior. De hecho, nuestro amigo Augusto le dijo en una carta a Edward P. Berglund, un escritor estadounidense que también fue editor de muchos trabajos póstumos de los mitos de Cthulhu: el manuscrito de Sussex, te aseguro, no merece la pena publicarlo. Es un revoltijo de cosas, algunas tomadas de las historias ya publicadas de HPL y otros relatos de los mitos y otras inventadas para llenar huecos. Pelton hizo un trabajo convincente en algunas partes, pero el resultado fue muy irregular y desde luego no es una adición viable a los mitos. Si lo fuera, lo habríamos publicado nosotros. Tampoco es probable que se publique en otro lugar, pues no permitiríamos que se utilizaran las citas de nuestras propias historias. Así que olvídalo.
Tela marinera. August Derleth delimitando qué puede y qué no puede formar parte del canon para respetar el trabajo del gran maestro Howard Phillips Lovecraft. Y así quedó zanjado el asunto del Cultus Maleficarum hasta finales de los años 60, cuando de nuevo el escritor Edward Berglund encontró una cita misteriosa en el ensayo de Lynn Carter sobre el soñador de Providence, Lovecraft, una mirada tras los mitos, en el que se volvía a mencionar el infame manuscrito de Sussex. Más tarde lo encontraría de nuevo mencionado también en otro relato de Lynn Carter, Thoth o Mog, y Berglund, motivado por una renovada curiosidad, rastreó entonces el paradero del autor original, que os recuerdo que era Fred L. Pelton, y le envió una carta. 2 semanas después recibió una epístola de parte, en este caso, del hijo de Pelton, anunciándole que su padre, lamentablemente, ya no tenía que rendirle cuentas a nadie desde el año 1950. Sin embargo, él todavía poseía una copia del Cultus Maleficarum, una copia preciosamente encuadernada pero incompleta, puesto que de los 4 capítulos originales solo permanecían todavía 3 capítulos y parte del último. Y así Pelton, hijo, manteniéndose a caballo entre la realidad y la ficción, que ya sabéis que nos encanta ese estilo a los amantes del horror cósmico, le presentó a Berglund en su carta el grimorio que habría escrito su padre. El Cultus Maleficarum está redactado en forma de manuscrito iluminado, con texto decorado elaboradamente. Las páginas miden aproximadamente 30 por 50 centímetros, y el texto está escrito en doble columna con letras góticas. El manuscrito contiene 4 libros. El primero trata de los mitos hasta la llegada de Cthulhu, el segundo de su reinado y su caída, el tercero de los ritos y rituales del culto, y el cuarto es un libro de profecías. Hoy en día, el manuscrito de Sussex se considera comparable al temido Necronomicon como uno de los textos más confiables y detallados sobre los mitos. Se desconoce el autor de esta obra maestra. La portada, que lleva la fecha de 1598, también contiene una dedicatoria al barón Frederick I, quien se supone fue un líder del culto original. No hay más información disponible por el momento. Y la cosa no concluía ahí, porque Pelton hijo también le contó que su padre no solo había dado a luz al Cultus Maleficarum, sino que también había emprendido la escritura de otra obra ambiciosa titulada Una guía al culto de Cthulhu, y totalmente descatalogado, que si lo buscáis podéis conseguirlo, pero a precios nada razonables, donde se había propuesto abordar varios puntos fundamentales que Lovecraft no había explorado: el lenguaje, la literatura, la historia y los rituales implicados en los mitos de Cthulhu, lo que viene a ser un fanfic pero a lo bestia. Y así, finalmente, el hijo de Pelton envió a Berglund una copia mecanografiada del manuscrito del Cultus Maleficarum original, junto con un interesante estudio lingüístico realizado por su padre. Ambos serían publicados por primera vez en un único tomo en el año 1989, bajo el título El manuscrito de Sussex. La relación entre el Cultus Maleficarum y el Malleus Maleficarum no es para nada casual, porque el Malleus Maleficarum es uno de los tratados más oscuros y polémicos de la historia del cristianismo. Escrito por los frailes dominicos Heinrich Kramer y Jacob Sprenger y publicado en Estrasburgo en el 1487, en este grimorio se detallan los métodos más efectivos para erradicar el mal que nos acecha, avivado por Lucifer y sus huestes demoníacas. Y es que la intención de la Santa Inquisición con este manual era desenmascarar y erradicar la brujería. Pero al hacerlo también detalló con escalofriante precisión los ritos ocultos y el supuesto poder destructivo que las brujas poseían. Y aquí es donde conectaríamos con el Cultus Maleficarum. Pelton aprovecharía en su grimorio los elementos oscuros del martillo de las brujas, reinterpretándolos hacia la celebración del poder que el Malleus trataba de exorcizar. Porque, como antes os adelanté, en el Cultus Maleficarum, las prácticas de adoración y veneración de las fuerzas de la oscuridad dejan de ser condenadas para convertirse en un manual de devoción a entidades mucho más antiguas, como Cthulhu, Astur, Gatanozoa u otros dioses primigenios. Y a diferencia del Malleus, que veía a los seres del inframundo como una suerte de demonios a los que el cristianismo podría vencer, el Cultus presenta a los dioses y a sus secuaces como entidades alienígenas superiores y despiadadas para las cuales la humanidad adolece de cualquier método apropiado de defensa, por lo que la mejor opción resulta siempre la devoción y la obediencia.
Este giro radical convierte al Cultus Maleficarum en la antítesis del Malleus Maleficarum, uno que actuaría como un manantial de conocimiento prohibido reservado solo a aquellos que buscan trascender su naturaleza a través de las fuerzas herméticas del universo. Toda una delicia para la nueva secta real que estaba a punto de florecer, y que fue descendiente directa de una organización todavía más anterior, aquella iniciada por el impopular ocultista Aleister Crowley. Aquí es donde el Cultus Maleficarum se eleva hasta una nueva cota de lo inaudito. Y es que por muy posible que nos parezca, que tampoco debe sorprendernos demasiado viendo la cantidad de adeptos que tiene el terraplanismo, existe una secta que perdura hasta el día de hoy y que tiene como su Biblia al Cultus Maleficarum. Os hablo de la Orden Tifoniana, una sociedad esotérica fundada en el siglo XX por Kenneth Grant, uno de los alumnos más aventajados del influyente ocultista, místico, alquimista, escritor, poeta, pintor, alpinista y mago ceremonial británico, fundador de la filosofía religiosa de Telema, Aleister Crowley. Esta orden sostiene una visión radical sobre nuestro gran maestro Howard Phillips Lovecraft. Para Grant, y también para Crowley, Lovecraft era un profeta inconsciente de aquellas entidades cósmicas sobre las que escribía, porque para ellos los mitos de Cthulhu no eran sino revelaciones de entidades interdimensionales reales, pero disfrazadas de ficción, y que Lovecraft habría plasmado en sus cuentos como si fueran mensajes canalizados a través de fuerzas arcanas y abisales. Por lo tanto, imaginaos qué pudo pasársele por la cabeza a este señor cuando le cayó en las manos tremendo fanfic. La Orden Tifoniana no pudo hacer otra cosa que apropiarse del contenido del Cultus Maleficarum con la intención de contactar con lo que la secta habría llamado los dioses externos, a través de las fórmulas y los rituales que en el Grimorio se recogían y que habían sido inventados por Pelton. Y aquí es donde abrimos el jugoso melón de la posible relación que existiría entre Howard Phillips Lovecraft y el ocultismo, porque en el fondo ¿sería o no sería cierto lo que Grant intuía sobre nuestro gran maestro? ¿Practicaría Lovecraft en realidad el ocultismo? O incluso, como ha llegado a afirmarse su esposa Sonia Green, ¿tendría relaciones con la gran bestia 666, Aleister Crowley? Pues la cosa parece estar muy clara, o a lo mejor no. Y pienso que lo mejor es que saquéis vuestras propias conclusiones en el capítulo del Mitonauta que dedicamos por completo a desenmascarar la realidad sobre si Lovecraft llegó o no a practicar el ocultismo. Porque ¿tú qué piensas?